Listo. Ricardo Forero, sociólogo, orgulloso sociólogo de la Universidad Nacional. Es una maestría en Sociología e Investigación Aplicada en la Autónoma de Barcelona. Profesor del Rosario. Okay, yo, Oscar Quintero, también sociólogo, egresado del departamento de la Nacional. Pues nada, soy profesor del departamento, trabajo temas de educación, desigualdades sociales, racismo y discriminación, básicamente eso. ¿Usted se acuerda? ¿Usted se acuerda? A ver, nosotros iniciamos el tema de la revista por varios factores. El primero es que éramos todos monitores del departamento de Sociología, ya sea de la clase o del departamento. Y hace unos años habían unos intentos imberbes de tener una revista de estudiantes. En ese momento también había como un interés por las revistas estudiantiles de las facultades. Me acuerdo la de filosofía. No sé, Goliardos, que era la de historia. Que era la de historia, digamos. Había como un boom en torno a ese tema. Y nos asociamos para ver la posibilidad de al fin concretar, muy en el estilo sociológico, la revista. En ese espacio, digamos, los intereses eran muy disímiles. Estábamos, digamos, todavía había un interés en ese momento por temas estamos hablando del 2001. Estábamos como, digamos, con varios intereses muy disímiles en temas de movimientos sociales, digamos, había como una serie de procesos, y daba la casualidad que en ese momento una profesora del departamento, Patricia Jaramillo, era vicerrectora de Bienestar Universitario ahí en la facultad. Vicedecana. Ella era vicedecana y, digamos, nos apadrinó en la quijotada de formar una revista estudiantil, que, digamos, el primer número siempre es una cosa, digamos, muy complicada, muy difícil, y dentro de los objetivos de esa monitoría nos trazamos el tener, digamos, el sacar esa publicación. Para sacarla, pues obviamente conformamos un consejo de redacción, es un nombre un poco exagerado para la reunión de un poco de amigos en ese espacio, para mirar tanto los temas de logísticos, que siempre, digamos, son uno de los ejes fundamentales del desarrollo de una revista, como ya temas como propiamente los contenidos que iba a desarrollar y cuál era la perspectiva en torno a cada uno de esos. Para hacerla mucho más amplia, después de una serie de reuniones interminables entre sociólogos, entonces se podrá haber dado cuenta cómo era el asunto, hicimos específicamente un número con temática libre, que era, digamos, la idea global que contemplaba, digamos, varios de los temas. Había, digamos, y en eso ya Oscar les hablará como más en detalle, también hace unos años había ingresado Fals Borda al departamento. Tienen que recordar que Fals, digamos, tuvo una época, digamos, en donde tuvo varias tensiones con la universidad, se había ido, prácticamente creo que él vuelve en el 96, 97, 98, 99, vuelve a la universidad, no vuelve al departamento directamente, sino volvió al IEPRI. Y el tema de la figura de Fals y todo el tema del IAP cogió una fuerza muy fuerte dentro de las generaciones que estábamos en ese momento. Justamente el número central de la revista se lo dedicamos a ese reencuentro un poco entre el departamento, las nuevas generaciones que estábamos en ese escenario, y Fals Borda, que era la figura, digamos, emblemática de Fals. Entonces ahí empezamos como a construir, digamos, todos estos procesos que me imagino que las nuevas generaciones no tienen problemas ni de presupuesto, ni van a tener los problemas de pelear con las convocatorias, ni tienen, digamos, ninguna de estas tensiones que a nosotros nos tocaron. Me imagino que hemos cambiado dentro de la universidad, sin duda, generosidad impresionante en torno a esto, porque sí fue, digamos, muy complicado todo el proceso. O sea, me acuerdo mucho, yo digamos, me encargué mucho de toda la parte logística y de proceso, que es, digamos, lo más complicado. Conseguir el papel, Propalcote 70 gramos, los procesos de impresión con las planchas, el tema de publicaciones, el papel, el tiraje, bueno.
la solicitud de un papel que se demora prácticamente 2 o 3 semestres para que por fin aparezca, digamos, el rollo de papel, la trasteada del papel por lado y lado. Después de que terminamos, ahí tuvimos una colaboración muy especial de Libardo. Libardo, sí, no me acuerdo el apellido, ahí está igual en la bandera de la primera revista. Una cosa así, que era una persona que trabajaba todo el tema de medios impresos, medios escritos, trabajó con editoriales y él fue, digamos, como una guía muy importante en temas que obviamente uno como estudiante no las tenía como muy en cuenta. Entonces nos ayudó mucho a mostrar el tema de más o menos cuáles son los lineamientos, los artículos deben tener tal extensión, temas ya más técnicos, el tipo de letra, la diagramación, la interlineada, bueno, cosas que digamos ustedes como expertos ya conocen bastante bien. Sí. Sí, que digamos sí. De hecho el proyecto fue como lo mencionó Ricardo, pero participó también mucha gente, ¿no? Entonces este señor Libardo, que se me va a escapar el apellido, que había trabajado en el área cultural de la universidad, ¿no? Fue como nuestro asesor editorial. Participó también la profesora Luz Gabriela Arango con la parte también editorial, más de contenido, en el comité de redacción. Y bueno, la profesora Patricia Jaramillo, vamos como por el tema de conseguir los recursos y todo esto, fue clave. Y digamos que fueron también muchas personas que de una manera como no preparada participaron del número. De hecho el nombre de la revista surgió, ¿te acuerdas? En una reunión estábamos ahí, entró Gabriel Restrepo y Gabriel, ¿por qué no le ponen Sigma? Y nosotros, ¿qué es eso? ¿No? Porque al principio se llamaba Serendipity, ¿no? Era una cosa así, por Falsborda, que era, digamos, el tema del conocimiento que llega. Entonces dijimos, no, Mari, pongámosle Eureka, después digamos, pongámosle cerveza Águila a ver si alguien nos la patrocina, bueno, y hasta aquí llegamos al tema. Entonces, y Gabriel lo que nos contaba es que el Sigma, la Sigma, el símbolo, pues había sido el símbolo de la Asociación Colombiana de Sociología por muchos años, y es el símbolo de la sociología, pues en varios países y en Colombia. Sobre todo la norteamericana, ¿no? Y justamente por eso ustedes ven en un primer número de la revista que se hizo una entrevista con Fals, justamente para reconstruir esa historia del símbolo de Sigma, ¿no? Pues que en cierta medida, claro, y entonces ahí empezaron a caer las críticas, ¿no? Es que Sigma es positivista, que... Bueno, en fin, que eso me imagino que ya cambió, sí. extensiones de lo cual y lo cuanti también, es que no... sí. No, es muy interesante porque, digamos, lo que nos hizo ir por el lado del nombre de Sigma era que su símbolo, pues es el símbolo de la sumatoria, entonces era el tema de la sumatoria de saberes, la capacidad también de integrar nuevos discursos, nuevas metodologías, nuevos ámbitos que fueran, digamos, más amplio. Claro, nos criticaron justamente en eso porque también es el símbolo de la sociología norteamericana, ¿no? Entonces, todo esto todavía estábamos en las discusiones de tenteras, un poco, bueno, ya, que habían como trabajado ese asunto, y el nombre fue el que nos ayudó mucho a estar de acuerdo en torno al nombre de la revista. Yo me acuerdo, también había una cuota femenina, para que no crean que solamente somos los dos, porque dirán, ya que estamos, digamos, en este escenario, ¿no? Estaba nuestra compañera Joana Cuervo, que fue, digamos, una persona que nos ayudó bastante, digamos, en el tema. Ivonne Mendoza nos ayudó. Juan Pablo Guatame estuvo ahí, sí. Guatame escribe también uno de los números sobre temas de educación. Y Olga Sánchez, que hizo una caricatura, Sánchez, ¿no? ¿Se acuerda que hizo la caricatura de los profes? Sí, pero esa no sale. Esa no puse público. No, tiene Alzheimer, una caricatura. Perdonarán, obesidad y Alzheimer van unidos, ¿no? Estadísticamente. No, esa no sale. Lástima, ¿por qué no lo hicimos? No sé, para no sentir vergüenza que sean los mismos que nos dictaron a nosotros los que están ahora. Yo creo. Angélica Garzón. Angélica Garzón trabajó con nosotros, trabajaba temas urbanos. Sí, ahora está haciendo el doctorado en Ciencias Humanas. Ok. ¿Quién más?
que nos acordemos ellos. Ellos realmente. Y ya después la segunda generación para el segundo número, yo creo que una de las apuestas sí es el de el relevo generacional, ¿no? Y para el segundo número fue que entró su amigo Francisco Franco. Francisco Franco no es la reencarnación del conocido dictador español, no lo es, que tienen unas analogías de pensamiento. Alias Pacho. Pacho el Facho le decían. Pacho y Niño, ¿no? Niño, sí, claro, que fue cuando conocimos Niño. ok, sí. Freddy Niño, que asume fue como la segunda generación, y yo creo que sí fue muy importante haber legado, ¿no? La revista, porque creo que el resultado es que finalmente ustedes estén haciendo la revista hoy en día, ¿no? Y es lo que siempre insisto, es que ustedes hagan exactamente lo mismo para que se mantenga. Bueno, tiene el tema del IAP. Sí, una entrevista que le hizo Oscar Fals. Tiene un tema, me acuerdo tanto, de la escuela bajo el Marpe Bourdieu. Digamos, nosotros nos tocó como generación, digamos, ese impacto también de la ola del, digamos, el último gran sociólogo, como para así decirlo. Había un tema de vendedores ambulantes. Tiene una investigación de carácter muy cuanti, de vendedores ambulantes, que retomaba un trabajo de sociología urbana, que digamos también la idea era poder recoger trabajos que han sido meritorios en las clases y darles una difusión, digamos, una divulgación importante en torno a ese tema. Tiene un cuentico mío por ahí al final. Sí, hay una parte abierta para el arte, ¿no? También, o sea, sí. No te voy a decir por qué. El sacar el primer número fue un trabajo bastante dispendioso. Nosotros duramos casi 2 años y medio para sacar la revista, porque en ese momento la universidad era muy burocrática y digamos tenía, que me imagino que ya ahora no lo es, entonces fue muy complicado sacarla, fue muy difícil. Como no contábamos ni con recursos, la diagramación fue prácticamente gratuita. O sea, fue un amigo de una amiga quien nos ayudó con los temas de diagramación, si no, no sale. Entonces, eso hizo que cuando estuvimos en la planeación de la revista, hasta que la revista sale, transcurriera este tiempo y prácticamente nos íbamos. Entonces, lo único que hicimos fue como dejar ese proceso de empalme con el grupo que hizo el segundo número. Prácticamente eran ya... digamos, grupos por revista, y después dejaban a la siguiente generación seguir. Todo este tema de medios no existía, realmente no había como la posibilidad como de tener temas de trabajo virtual o de redes. Entonces, cuando sale esa revista, por ejemplo, ya Oscar estaba a punto de ir a hacer su maestría, también estaba a punto de irme, entonces no hubo esa posibilidad y esa conexión. El tema también del egresado es que se desconecta completamente, ¿no? O sea, a uno lo sacan a patadas de la universidad no porque le entregan el título, sino porque ya todo el que uno ya conoce ya se fue. O sea, del celador lo conoce a uno, la de los tintos, pero ya, entonces no hubo la posibilidad de trabajar esos temas. Oscar estaba más cercano. Sí. A mí me impresionaba mucho, yo les voy a decir porque soy asiduo seguidor de Facebook, entonces los tengo ahí. A veces me entero de cosas, digamos, interesantes. Veo cambios generacionales que me parecen importantes. Vi un número sobre la sociología de la sexualidad o del porno, una cosa así. Del porno fue. Del porno, creo que no estoy mal dateado. Eso no era tema para nosotros. No era tema. El tema de las sexualidades, digamos, no era un tema relevante para nosotros y no estaba. Vi algo sobre tecnología también, creo que por ahí hubo un número sobre tecnología. Entonces yo creo que ha habido
los cambios generacionales también han implicado cambios temáticos importantes y también han mostrado intereses y prioridades distintas. Como les comentaba, el tema para nosotros era la relación con el Estado, los movimientos sociales, todo el tema un poco del políticos, conflicto armado, la intimidad del Estado, digamos, o sea, era una sociología clásica realmente. Y digamos, si uno tuviera la posibilidad, yo no conozco todos los números, pero estoy casi seguro si tuviera la posibilidad de ver todos los números, vería una diversidad temática muy amplia, que me parece muy importante, con métodos distintos, con formas de escritura distintas, que le permiten a uno pensar que, digamos, ha habido toda una explosión, digamos, temática relevante en torno a eso. Yo nunca me acuerdo que en las discusiones que tenemos en el Consejo Editorial habían pensado, no, vamos a hacer un número sobre el porno. Pues eso no era un tema hasta tabú, digámoslo así, ¿no? Había como una necesidad de tenerle una mirada sociológica importante. Eso me parece otro cambio. Obviamente el tema de las redes sociales, digamos, pues ustedes las manejan muchísimo más, veo convocatorias, digamos, eso me parece como interesante. Y estas cosas, ¿no? Y estas cosas, digamos, como que ustedes lo pues pueden... que en nuestra época lo hacíamos, pero todavía estábamos en la versión VHS, ¿no? Yo tengo una grabación en VHS y no la he podido ver porque tengo VHS. Entonces, claro, y además el tema de la difusión, ¿no? El tema de la difusión. La difusión es mucho más rápida, ¿no? Yo sí creo que, bueno, la revista, claro, el número 1 no estaba pensada temáticamente y como ahora se piensa, si es como en el formato de una sección temática, ¿no? Que es como central y otra, pues digamos, espacio abierto para distintos trabajos. Yo creo que eso también es como una, pues, maduración del proceso mismo de la revista, sí, ¿no? Para nosotros como fundadores, digamos, una de las cosas que ha sido más llamativa y más interesante es la permanencia de la revista. O sea, lleva muchísimos años. Fue algo que ni siquiera nosotros nos lo propusimos, digamos, fue una serie de relevos generacionales que se han dado. Pues muy bonito, digamos, estar con ustedes en este momento compartiendo, porque sienten un relevo generacional y siente, digamos, cómo se volvió parte de la institución del Departamento de Sociología. El departamento siempre había tenido la revista colombiana de Sociología, pero su revista de estudiantes también se han vuelto como un referente del departamento, porque tiene una tradición que no solamente muestra esos cambios en torno a las diversas generaciones, sino también ese compromiso y ese semillero que debe ser una revista. O sea, ¿qué es lo interesante de una revista de estudiantes en cualquier lugar del mundo? Que es un semillero para que estas personas que se están formando aprendan nuevas habilidades, conozcan otros escenarios, se impliquen, digamos, en el mundo, digamos, de lo que es la difusión del conocimiento. Y eso me parece pues muy bonito, porque muestra, digamos, cómo se ha venido dando ese proceso hasta el día de hoy. Estamos hablando casi de 15 años. 15 años, sí. Una revista de estudiantes de 15 años es una institución, sin lugar a dudas. O sea, ustedes tienen en sus manos una institución en donde han pasado muchos sociólogos con diversas perspectivas y con diversas temáticas, pero eso imprime, digamos, un sello característico que ustedes, bueno, yo digamos conozco varias universidades y no la tienen. No pueden decir, no, es que esta revista tiene ese elemento tradicional que para nosotros como departamento de sociología, primer departamento de sociología del país, para nosotros el sociólogo de la Nacional tiene una cosa muy fuerte y es que tiene su tradición, o sea, habla desde la tradición, ¿no? Ustedes van a ir a congresos de estudiantes de sociología, sociología de la Nacional, la sociología de la Universidad Nacional, su tradición, su legado, su peso, Camilo Fals, sus tradiciones. Y esta revista también se ha convertido en parte de esa tradición y eso es muy bonito y muy chévere para nosotros como fundadores. Pues yo creo que, bueno, no tanto relacionado con la revista, pero sí como en el contexto en el que se hizo la revista. Y es que, es decir, 1999 fueron 40 años del Departamento de Sociología y coincide con el regreso de Fals, en cierta medida, al departamento, ¿no? O sea, entonces Fals empieza a ser
a dictar cursos en el pregrado. Entonces, si no recuerdo mal, el que dictó se llamaba Colombia Vista por sus científicos. Social, una belleza. Que invitaba a mucha gente, ¿no? Invitaba a Molano en una sesión, Exacto. Arturo Escobar en la siguiente, entonces... Fue como eso, y entonces fue como la coyuntura de esos 40 años, que fue como en cierta medida también como como un acto de desagravio con el profe Fals, ¿no? Como una reconciliación también interna, y digamos que un grupo similar a Sigma, pues que algunos de los miembros éramos de los Sigma. mismos realmente. Muy ñoños, ¿no? Muy ñoños. Sí, teníamos un proyecto de hacer no sé, era un documental, ¿no? Sí. Que era retomando un poco la historia del departamento, e inclusive logramos conseguir también un dinero para hacer grabaciones, ¿no? Y ahí inclusive eso fue con ayuda de cine y televisión, con un profesor, Jorge Londoño. Digamos, llegamos al punto de conseguir el material, hacer grabaciones a Eduardo Umaña Luna, a Fals Borda, y en ese contexto a varios profesores, Fernando Cubides, Rocío Londoño, etcétera. Esas grabaciones, eso está en cassette VHS, ¿sí? Uy, qué viejera, y no se ha hecho qué vergüenza con los televidentes. VHS era un antiguo formato de grabación digital. No se ha hecho el proceso de edición, ¿no? Que sería muy bonito, o inclusive al menos divulgar parte de ese material, así el resultado no fuera el documental, etcétera, pero yo creo que sí es y de pronto al departamento sí le vendría bien, ¿no? Porque este año, pues bueno, en 2 años ya prácticamente son 60 años. Entonces yo creo que ese es como el proyecto inconcluso. Con Sigma digamos que no, o sea, digamos nuestro proyecto era lograr sacar el número, ¿no? Sí. Y graduarnos. Y graduarnos. Porque me imagino que ya no pasa que duren 10 años en sociología. Eso ya es imposible, ¿no? Y celebrar celebrar el lanzamiento para el récord también es importante que el lanzamiento del primer número fue una cosa así, ¿no? Masiva, exitosa. Lo hicimos en el marco de los 40 años del departamento. De pronto eso nos dio buena suerte. Sí, yo creo. Yo creo que fue eso. Entonces, digamos que Sigma, no, ahí se acabó, digamos, lo cumplimos. Pero sí hay cosas como, creo que detrás de eso sí está un poco lo de la historia viva del departamento, ¿no? Inclusive el mismo archivo de Fals Borda que donó aquí a la universidad, ¿no? Creo que el único que se ha atrevido como a mirar eso un poquito es el profesor Jaime Eduardo Jaramillo. Pero eso es algo que está ahí todavía por explorar. Nosotros hicimos para esos 40 años una exposición fotográfica de lo que se tenía, ¿no? Y pues encontramos cosas muy interesantes, las fotografías de las primeras salidas de campo, ¿no? De los sociólogos con sus pintas, todas las Ernesto Gould, digamos, que fue una figura emblemática de todo el proceso, toda esta línea de profesores norteamericanos que empezaban, digamos, con sus publicaciones y demás, analizando esos marcos, y era muy interesante ver esos cambios generacionales, también por la misma historia del departamento. También hay, digamos, otro aspecto, y es que años antes se había hecho el estado de la sociología, el libro que había sacado la Asociación Colombiana de Sociólogos, a cabeza de Gabriel Restrepo también, que había hecho todo un recuento de los trabajos que se habían hecho. Entonces ese es un proyecto ahí que con muchísimo gusto nosotros y ahí tenemos podríamos trabajar para que ustedes lo siguieran. Claro. Pero es muy interesante porque son los antiguos, sobre todo porque podría empalmarse también con una renovación en la planta del Departamento de Sociología, ¿sí? que se ha venido dando y que ha sido muy, o sea, ustedes están en un departamento, sería muy interesante hacer ese diálogo, en un departamento muy distinto al que nos tocó a nosotros,
con influencias mucho más amplias, transdisciplinares mucho más amplias. No todos son sociólogos, sino que también hay de otras escuelas. A nosotros nos tocó sociólogos de la universidad también, con todo lo bueno y con todo lo complicado que eso tiene, porque también tiene una mirada endógena. Aquí se está abriendo mucho más y ese sería un proyecto muy bonito que nos quedó ahí como en el tintero. Pues a mí me parece, digamos humildemente, en mi posición, a mí me parecería que la revista podría tener una divulgación mucho más fuerte en términos de redes sociales, que es un punto, digamos, importante. Yo estoy suscrito a Sigma, pero nunca veo nada, digamos, publicado, como de la revista, como de otras cosas. Eso me parece importante, darle... La revista también puede tener escenarios de trabajo y espacios de vida por fuera de la publicación. La publicación es un trabajo agotador, que es, digamos, es mucho trabajo durante mucho tiempo, a veces y a veces eso requiere oxigenarse también con otros procesos y otras dinámicas, ¿no? Obviamente ustedes ya están haciendo el formato digital, que es, digamos, una contribución muy importante en torno al desarrollo, pero podría hacerse un mayor trabajo explotando, digamos, escenarios que pueden ser propios hasta de la misma cotidianidad del departamento, ¿no? Con todos los insucesos que estamos viviendo en el departamento, de estas relaciones de amor-odio con la institucionalidad, ¿no? Siempre volvemos a la misma, es nuestra novela realmente. Es el amor-odio con el Estado, con las instituciones, con la policía, con lo que implica ser sociólogo de la Universidad Nacional. O sea, eso lo tienen ustedes, eso lo tenemos nosotros, eso lo hemos tenido todos. Lo que pasa es que a nosotros nos había tocado un momento más se había pasado la ola guerrillera un poco y estábamos con el amor con el Estado. Ya han habido dos sucesos, lo de Beltrán y ahorita lo de Mateo, que tienen otros contextos en otro escenario como el posconflicto, que es otro asunto distinto al que a nosotros nos tocó vivir, era completamente distinto. Me parecería que podría ser interesante explorar ese tipo de temas que pueden ser importantes. Y el otro es también que el tema del semillero de retomar personas que puedan vincularse al proyecto para que siga ese relevo generacional. Posiblemente en unos años sean ustedes dos quienes estén sentadas acá hablándole a otros estudiantes de sociología y haciendo esa exhortación un poco conservadora de mantener la tradición, ¿no? Que es tan importante para nosotros. Sí. Sí, no, yo de acuerdo como con el tema del relevo generacional, ¿no? Todos los problemas de los proyectos estudiantiles es la continuidad, ¿no? Entonces yo creo que ese es un asunto y sí creo que, digamos que a los tiempos, ¿no? Y la época da para otro tipo de presencia de un canal de divulgación. Sí, ¿no? Ustedes tienen redes sociales. Incluso, claro, porque es que bueno, un número de una revista es un proceso pesado, ¿no? Pesado, lento, la convocatoria, que llegan textos, que la evaluación, que las correcciones, y eso hay que hacerlo. Pero es probable que se pueda pensar en otro nivel más ágil de producir documentos. Entonces, por decir algo, bueno, no tanto, digamos, textos de reflexión, ensayos rápidos sobre temas de coyuntura, por ejemplo, ¿no? Que se pueda pedir muy cortos, textos cortos, que se puedan abrir, por ejemplo, debates por internet, ¿no? Así sea como en formato publicación, pero que sean unas cosas mucho más rápidas. Pues a mí me parece que sí, claro. Lo que pasa es que en ese momento, como te digo, habían unos boom de las revistas estudiantiles por departamento. Y entonces pues estaba la de filosofía, estaba la de antropología, las convocatorias siempre fueron abiertas. A nosotros, ¿qué fue lo que nos pasó? Lo que nos pasó es que necesitábamos generar la identidad de la revista de los estudiantes del departamento de sociología. Y había eso. Yo, la verdad, como no conozco todos los números, no te podría decir, digamos, este escenario interdisciplinar. Estoy absolutamente de acuerdo contigo. En este momento, ya hablar de las disciplinas en la vida real no tiene mayor sentido. O sea, ¿cuál es la diferencia entre la antropología y la sociología? O, digamos, estas fronteras transdisciplinares se están rompiendo y sería muy interesante. Al hacerlo temático, me imagino que también hay ese interés renovado, claro. Se rompe, porque pues,
el escenario temático implica per se una perspectiva interdisciplinaria, ¿no? Implica verlo desde diversos puntos de vista y me parecería muy chévere. Lo otro que sería muy chévere también sería poder hacer en algún momento un artículo que se piense la revista de Estudiantes de Sociología, poder coger todos estos números y analizarlo un poco, ¿no? Ver qué historia cuenta la revista en cada claro, saber qué estaba diciendo, qué momento estaba pasando el departamento, la universidad y el país, y ver cómo se ha venido fluctuando. Eso sería muy bonito. Hay una tesis de pregrado ahí haciendo ese trabajo. Claro, sería muy interesante porque es una institución. Podría verse cuáles son esos discursos, cuáles son las semióticas que dicen, cuáles son las imágenes, cuáles son las representaciones que se tienen del departamento mismo, del Estado, de la universidad. Eso sería muy interesante.